El transformador, el último elemento del sistema, antes de que la corriente eléctrica ingrese a tu casa. El exterior de un transformador no tiene la gran cosa que ver. El burner de alto voltaje, aquí es donde llega a los 25.000 voltios. El cuerpo del transformador es un simple cilindro de acero. En uno de los laterales hay 3 burners de voltaje bajo, los 120 voltios que hacen funcionar prácticamente todos los aparatos de la casa. Llega hasta aquí con los 240 voltios que necesita el horno y la secadora. ¿Cómo se reducen 25.000 voltios a 120 y a 240? Una palabra: inducción. Fascinante y muy sencilla. La inducción funciona así. La corriente entra en el transformador, impacta en una bobina de cobre, bobina primaria. La corriente genera un campo magnético y si se pone en la segunda bobina, entre campo magnético, se genera una corriente eléctrica. Eso es la inducción. Si el cable envuelve la bobina secundaria el mismo número de veces que el primario, la corriente inducida en la bobina secundaria coincide exactamente con la corriente de la bobina primaria. Pero si el cable solo da la mitad de vueltas, se consigue la mitad de voltaje. Así de sencillo. El voltaje de la bobina secundaria se controla aumentándolo o reduciéndolo, gracias al número de vueltas que da alrededor de la bobina. Lo mejor de la inducción es que todo ocurre sin que las dos bobinas tengan que tocarse, algo que puede atribuirse a los principios del magnetismo. En este transformador, el magnetismo tiene unas cuantas sorpresas guardadas. La primera: el transformador contiene exactamente 70 litros de aceite. La segunda: los cables de las bobinas de cobre y aluminio están cubiertos de papel. Y la tercera: no solo hay una bobina secundaria cerca del primario, hay 2. ¿Por qué aceite? Porque es un aislante excelente y evita que la humedad penetre en el transformador. En pocas palabras, lo protege de los cortocircuitos. Como no es conductor de electricidad, su función consiste en aislar los componentes de otros. Aquí todos coincidimos: poner papel dentro de un transformador resulta algo extraño, pero el papel absorbe el aceite y consigue meterse entre otras partes del transformador. Sí, el aceite aísla el transformador. Pero no serviría de nada sin papel. Veamos por qué. Las hojas metálicas de las bobinas nunca se tocan. Están aisladas gracias al papel empapado en aceite. Así no hay que preocuparse por los cortocircuitos. La corriente de los 25.000 voltios pasa por la bobina primaria y genera un campo magnético en el núcleo metálico de las bobinas circundantes. En las bobinas secundarias se induce una corriente eléctrica. ¿Pero por qué las bobinas secundarias? Debido a la relación de vueltas, cada uno genera 120 voltios y si hay 2 pueden combinarse para generar 240 voltios y todo esto sin que ninguno de los componentes se toque. La inducción: sencilla, eficaz y segura.